Video número 3. Configuración electrónica de átomos e iones. ¿Qué es la configuración electrónica? Es la disposición de todos los electrones de un elemento en los niveles y subniveles de energía. El llenado va de los orbitales de menor energía hacia los de mayor energía. ¿Qué es un orbital? Es la región alrededor del núcleo de un átomo donde hay mayor probabilidad de encontrar un electrón. ¿Cómo se escribe la configuración electrónica? ¿Cuál es la cantidad máxima de electrones que puede alojar cada subnivel? Según la tabla periódica, se conocen 4 regiones o subniveles en los cuales están ubicados los electrones en los diferentes átomos. El subnivel S, que aloja máximo 2 electrones y está para los grupos 1 y 2A. El subnivel P, que aloja máximo 6 electrones y está para los grupos 3A, 4, 5, 6, 7 hasta el 8A. El subnivel D, que aloja máximo 10 electrones, corresponde a los elementos de grupo corto o B. Y el subnivel F, que aloja máximo 14 electrones, corresponde en la tabla periódica a la región F, las tierras raras o elementos de transición interna. Niveles de energía y subniveles. ¿Cómo se saca esto? ¿A qué hace relación? En un átomo nosotros podemos apreciar que va a tener 7 órbitas o niveles de energía. Aquí las apreciamos en forma incompleta, no todas circular. Tiene 7 órbitas o niveles de energía que se representan por los números arábigos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son el máximo de órbitas que puede llevar un átomo. Dentro de esos niveles u órbitas se encuentran unas subórbitas llamadas subniveles, que están conformados por la letra, o se representa por la letra S, P, D y F. Dentro de cada uno de estos subniveles corresponde a un nivel, de tal forma que en el nivel de energía 1 está el subnivel 1S. En el nivel de energía 2 se encuentran 2 subniveles, el 2S y el 2P. En el nivel de energía 3 encontramos 3 subniveles, el 3S, el 3P y el 3D. En el nivel de energía 4 hay 4 subniveles, 4S, 4P, 4D y 4F. En el nivel de energía 5 ya se vuelven a encontrar los mismos 4 anteriores, pero cambia el número, 5S, 5P, 5D, 5F. En el nivel de energía 6, los mismos 4 anteriores, pero cambia el número, 6S, 6P, 6D, 6F. Y en el nivel séptimo encontraron el subnivel 7S, 7P, 7D y 7F. ¿Qué hacen o qué son estos subniveles? Son como formas de energía. Digamos, el subnivel 1 representaría un espectro, un nivel de energía de un color, el P de otro, el D otro y el F otro, que son los lugares donde se cree que están ubicados los electrones alrededor del núcleo del átomo. Volvemos a hacer el diagrama de subniveles para entender cuál es el máximo de electrones que ellos alojan. Todos los del subnivel S van a tener un máximo de 2 electrones, los del subnivel P 6, los del subnivel D 10 y los del subnivel F 14. Ese es el máximo de electrones que acepta cada uno de estos subniveles. ¿Cómo se utiliza el diagrama de Moller o regla de las diagonales? Se utiliza para recordar el llenado de los orbitales atómicos, cómo se van llenando.
Tenemos nuevamente acá el diagrama. Hacemos los 7 niveles, escribimos los números de 1 a 7 y ubicamos los respectivos subniveles. Entonces recordamos que en el 1 está el 1S, en el 2, 2S, 2P, en el 3, 3S, 3P, 3D, en el 4, 4S, 4P, 4D, 4F. De ahí hacia abajo los mismos 4, pero va cambiando el número donde esté ubicado el subnivel. Se sigue este recorrido, siempre se va a llenar de arriba hacia abajo. Primero 1S, línea discontinua, toma el subnivel 2S, baja, sube, no va a pasar a 3S, sino debe tomar primero 2P6, luego pasa a 3S2, baja, sube, toma 3P6, luego 4S2, baja, sube, toma 3D10, luego 4P6, luego 5S2, baja, sube, vuelve y toma 4D10, 5P6, 6S2, baja, sube, toma 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, baja, sube, toma 5F14, 6D10, 7P6, baja, sube, toma 6F14, 7D, baja, sube y toma 7F14, que es el último término. Estos numeritos que aparecen en la parte inferior es para recordar que todos los subniveles S aceptan un máximo de 2 electrones, los P6, los D10 y los F14, máximo. Usted puede colocar menos si necesita, pero no puede pasarse del máximo que lleva cada subnivel. Hay que entender este recorrido y recalcarlo muy bien, porque si usted lo toma en desorden, pues le va a quedar incorrecto. Es la forma o como va recorriendo la energía. Entonces va de adentro del núcleo hacia afuera del núcleo. Cómo van los electrones y cómo va aumentando esa energía a medida que se va alejando del centro del núcleo del átomo. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo 1. Nos pueden decir a nosotros escribir la configuración del Mn, que es manganeso. Para ello yo tengo que utilizar la tabla periódica y buscar el número atómico de la tabla periódica. Para poder realizar la configuración, como me dice, electrónica, tengo que utilizar el diagrama de Moller o regla de las diagonales escrito anteriormente. Entonces empezamos a tomar. Tomo 1S2, lo escribo. 1S2. ¿Qué sigue? 2S2, vea. Paso a 2S2. ¿Qué sigue? 2P6. Vamos a ver si es cierto. Sí, señor. Va a 2P6. Luego pasa a 2P6, luego 3S2, luego 3P6, luego 4S2 y viene a terminar en 3D. 4S2 y 3D. Ya vimos que los D aceptan máximo 10 electrones, pero como a mí me dan un número atómico que Z es igual a 25, yo sumo los exponentes. Vamos a sumar los exponentes. Sumo 2 más 2 más 6 más 2 más 6 más 2. ¿Hasta ahí cuánto llevo? 2, 4, 10, 12, 18, 20. Y como dicen que es 25, al D únicamente le ubico 5 para que me dé Z igual a 25, que es la suma, el número atómico. Entonces, hasta ahí va la configuración electrónica del manganeso. Otro ejemplo. Bario. Su número atómico es Z igual a 56. Tenemos que respetar el mismo orden o diagrama de Moller. Lo debemos tener a la mano. Entonces, tomamos el orden. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Aquí sí ya va 3D. Coloco el 10.
tengo que seguir porque es 56, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6 y 6s2. Vamos a hacer la suma para mirar. Entonces, 2 más 2 más 6 más 2 más 6 más 2 más 10 más 6 más 2 más 10 más 6 más 2. Entonces, 2 y 2, 4 y 6, 10, 16, 18, 20, 30, 36, 38 y 10, 48, 50 y 6, 56, que es el número atómico que me han dado del bario. Esa sería la configuración electrónica, respetando el orden y siguiendo el orden del diagrama de Moller para el elemento bario. Con la configuración electrónica también se puede saber el grupo y el periodo donde está ubicado un elemento. También cómo están distribuidos los electrones en los orbitales S, P, D y F. Los orbitales se pueden representar con cuadros y los electrones con flechas, así. En el orbital S, un cuadro. Siempre que se hable del orbital P, 3 cuadros. Orbital D, 5 cuadros y orbital F, 7 cuadros. Son los espacios donde están los electrones. En cada cuadro orbital máximo se pueden ubicar 2 electrones o flechas, pero primero debe colocarse de a 1 hasta donde alcancen los electrones. Si sobran, se empiezan a ordenar, a colocar en orden de a 2. Vamos a mirar un ejemplo. Tenemos el fósforo, Z igual a 15. Entonces, utilizando el diagrama de Moller, hacemos la configuración electrónica y seguimos el orden. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p. Recordemos que p acepta máximo 6, pero como aquí me dicen que el número atómico es 15, entonces yo sumo. Hasta aquí llevaría 2, 4 y 6, 10, 12. Me faltaría únicamente 3 para que me dé 15. Ellos son los exponentes y los números grandes se llaman coeficientes. Realizo en orden para poder ubicar los respectivos electrones en cada orbital con el cuadro y con las flechas. Yo puedo empezar de arriba hacia abajo o puedo hacer lo contrario, de abajo hacia arriba. Lo importante es que esté en orden. En este caso yo empecé de arriba hacia abajo. Escribo 1s2. Ya acabé de decir que los S aceptan un cuadro y ubico cuántos electrones hay ahí, 2. Por eso hay 2 flechas. Escribo 2s2. Hago otro cuadro porque es S. El orbital S es un cuadro y ubico los 2 electrones. Uno hacia arriba, otro hacia abajo. Sigue 2p6. Recordemos que en el P debo dibujar 3 cuadros. Como hay 6, pues en cada uno va a haber de a 2. 2 electrones, 2 y 2. Sigue 3s2. Los subniveles S orbitales se representan por el cuadro y ubico los 2 electrones. Sigue 3p a la 3. Los P son 3 cuadros u orbitales, pero como en este caso solo tengo 3 electrones, se hace necesario ubicar de a 1 en cada cuadro. No puedo ubicar sino de a 1. No puedo colocar en el primero 2 y en el otro 1 y dejar uno sin electrón. No, tengo que llenar de a 1 y si sobra, entonces empiezo a colocar de a 2 hasta donde alcance. Observamos que se repite, en la configuración anterior se repite el coeficiente 3 2 veces. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Como se repite 3, vea, observamos el 3 acá y el 3 acá. Entonces, hay que sumar este exponente y este exponente. 3 y 2, 5. Entonces, se suman los exponentes y da 5. Quiere decir que este elemento está ubicado en el grupo 5A. ¿Por qué A? Porque la configuración termina en S o en P. ¿Cómo hago para determinar el periodo? Se observa o se mira la configuración. ¿Cuál es el coeficiente mayor? En este caso es 3. Entonces, este elemento está ubicado en el periodo 3. Volvemos a la configuración B. 3. Periodo 3, grupo 5.
Observamos cuántos orbitales están llenos, cuántos están semillenos y si hay vacíos. Entonces, ¿qué es un orbital lleno? Un orbital lleno es cuando se representa cuadros que tienen flechas, que están con las dos flechas, o sea, los dos electrones. Un orbital semilleno es cuando tiene una sola flecha. Está el orbital, pero con una sola flecha. Y un orbital vacío cuando el cuadro está sin ninguna flecha, sin ningún electrón. Acá es semilleno. Bueno, si apreciamos la configuración electrónica del fósforo, vamos a definir cuántos orbitales llenos hay, cuántos están semillenos y cuántos vacíos hay en esta configuración. Observamos que tengan 2 electrones, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Serían 6 orbitales llenos. ¿Cuántos orbitales semillenos hay? 1, 2 y 3 porque solo tienen de a un electrón. Y vacíos no hay ninguno. Entonces ese es el resultado. 6 orbitales llenos, cuadros con flecha o electrones, 3 orbitales semillenos, 3 cuadros con una sola flecha y 0 orbitales vacíos. No hay cuadros ni flechas. En definitiva, ¿cómo puedo resumir acá o concluir? Para el fósforo, que se encuentra ubicado en el grupo 5A, periodo 3, que tiene 6 orbitales llenos, 3 orbitales semillenos y 0 orbitales vacíos. Bueno, vamos a observar acá en este diagrama de la tabla periódica qué ocurre con los elementos de los grupos A, que decía al comienzo. Entonces, para el grupo 1A, la configuración electrónica va a terminar en S1. Para el grupo 2A, su configuración va a terminar en S a la 2. Para el grupo 3A, su configuración va a terminar en P1. Para el 4A, en P2. Para 5A, en P3. Para 6A, en P4. Para 7A, en P5. Y para 8A, en P6. Esa sería entonces la configuración para los elementos de los grupos A o representativos. Para elementos del grupo B, ¿qué ocurre? Aquí hay que hacer diferente la suma de los exponentes para poder determinar cuando un grupo es de la subnivel D o subnivel F. Entonces, se suman los dos últimos exponentes porque la configuración termina en D o en F. ¿Cómo se suman? Entonces, acá observamos que el grupo 1B empieza acá. 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Y para el grupo 8 hay 3 columnas, 8B. Entonces, si la suma de los exponentes da 3, el elemento corresponde al grupo 3B. Y siempre que termine en D o en F. Si la suma de los exponentes da 4, corresponde al 4B. Si la suma de los exponentes da 5, corresponde al 5B. Si da 6, al 6B. Si da 7, al 7. ¿Qué ocurre en el grupo 8? Como hay 3 columnas, si la suma de los exponentes da 8, corresponde a la primera fila del grupo 8. Si da 9, corresponde a la segunda fila, primera fila, segunda fila y tercera fila. Da 9. Si la suma de los exponentes da 10, entonces corresponde a la tercera fila de los elementos del grupo 8B. Pero si la suma de los exponentes da 11, corresponde al grupo 1B. Si la suma de los exponentes da 12, corresponde al grupo 2B. Siempre recalco que termine la configuración en D o en F. Vamos a realizar un ejemplo. Nos dicen, realiza la configuración electrónica del zinc ZN, cuyo número atómico es igual a 30. Siguiendo el orden y respetando el orden de las diagonales o diagrama de Moller, tenemos lo siguiente.
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. ¿Cómo hago yo para saber? Pues hasta donde la suma me dé 30, ahí yo paro. Entonces sumamos los respectivos exponentes. 2 y 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20, más 10, 30. Nos da exactamente 30, que es el número atómico. Vamos a mirar, a decir en qué grupo está, en qué periodo, cuántos orbitales llenos tiene, cuántos orbitales semillenos, cuántos orbitales vacíos, etcétera, etcétera. Entonces, organizo la configuración electrónica. En este caso yo la organicé de arriba a abajo, pero se puede lo contrario también, no pasa nada. Entonces tenemos 1s2, un cuadro con sus 2 electrones. Seguidamente 2s2, ya dijimos que el orbital es 1 para los s y ubico los 2 electrones. Sigue 2p6. Recordamos que para p son 3 cuadros y como hay 6 electrones, cada uno va a llevar de a 2 electrones. Sigue, según el diagrama de Moller, paso al subnivel 3s2. Como SS es solo un cuadro con los 2 electrones, uno para arriba, otro para abajo. Sigue 3p6, como es P, se necesitan 3 cuadros que son los orbitales y como hay 6 electrones en cada uno, ubico de a 2. Sigue, según el diagrama de Moller, 4s2. Como los S solo es un cuadro, ubico el cuadro y los 2 electrones. Seguidamente, ¿a qué paso? A 3d10. Para D tengo que recordar que son 5 cuadros u orbitales. Y como hay 10 electrones, pues en cada uno ubico de a 2 electrones para un total de 30. Ahora, vamos a observar la configuración electrónica. La puedo observar aquí cuando está en forma horizontal o en forma vertical. ¿Qué tengo que mirar para determinar el grupo? ¿Cuál de estos números es el coeficiente más grande? Entonces, observo acá 1, 2, se repite el 2, 3, 3, 4, 3. ¿Cuál es el más grande? 4. Entonces, pero resulta que el último término hasta donde me da 30 es 3 de 10. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar este exponente 10 con el del término mayor, que es 2. 4s a la 12. Entonces, 10 más 2 le da 12. Como la suma da 12, pertenece al grupo 2b, según lo que acabamos de mencionar acá en la tabla anterior. 2b, porque termina en d, entonces hay que sumar los exponentes. Ahora, el coeficiente mayor dijimos que es 4, entonces pertenece al periodo 4 este elemento. Ahora, miro acá la configuración que está en forma vertical para identificar los orbitales llenos. Recordemos que llenos es un cuadro con 2 flechas. Entonces, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces digo, orbitales llenos, 15. Semillenos, o sea, que tengan una sola flecha, 0, no hay ninguno. Y orbitales vacíos, o sea, sin nada de flechas, 0, tampoco hay ninguno. Configuración electrónica de iones. Recordemos que un ion es un átomo cargado eléctricamente, puede ser positiva o negativamente, y que es positivo cuando cede electrones y negativo cuando recibe electrones. ¿Qué quiere decir que sea un ion positivo de sodio? N más 1. Vamos a hacer con el diagrama de Moller la configuración electrónica del sodio para cuando él es neutro. Recordamos que el símbolo del sodio es Na, que su número atómico es 11. ¿Qué quiere decir que sea neutro? Pues que va a tener igual número de protones, igual número de electrones. 12 protones positivos y 12 electrones negativos.
hacerla neutra para luego entender cómo es lo del ion. Entonces, seguimos el diagrama de Moller, escribimos 1s2, 2s2, 2p6, 3s. Recordemos que S acepta máximo 2. ¿Por qué yo aquí coloco 1? Porque vamos a hacer la suma. 2 más 2 da 4, más 6 da 10, y solo le coloco 1 para que me dé 11. Entonces la suma da 11. Esa sería la configuración electrónica del átomo de sodio cuando está neutro. Ahora, ¿qué quiere decir que es un ion monopositivo de sodio? Que escribo Na+. Porque este átomo cede un electrón. Entonces, ¿cómo queda su configuración electrónica? Ojo con esto, vamos a comparar la configuración de acá con la que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a comparar esto. Hacemos la configuración del ion Na positivo. Cuando él cede un electrón, entonces ya no va a quedar con 11, se me dice que tiene número atómico 11, va a quedar con 10. Entonces, ¿cómo queda respetando el diagrama de Moller? Escribimos 1s a la 2, 2s a la 2 y 2p a la 6. Sumamos los exponentes, 2 más 2, 4 más 6, 10. Entonces, por eso quedó Na más 1. Cedió un electrón. Bueno. ¿Qué significa que un ion puede ser mononegativo, por ejemplo, de F a la menos 1? Pues nuevamente tenemos que hacer lo mismo. Símbolo del flúor F, número atómico 9. Vamos a ver cómo es el átomo neutro. Tiene 9 protones, 9 electrones. Su configuración electrónica, respetando el diagrama de Moller, en ese orden, primero 1s2, 2s2, 2p a la 5. Me tiene que dar una suma de 9, que es el número atómico. Sumamos 2 y 2, 4 y 5, 9. Si fuera 10, sí llevaría 2p a la 6. Bueno, por eso le quito 1 para que me dé 9. Ese sería neutro. ¿Qué pasa ahora? Ojo con esta configuración. ¿Qué pasa ahora cuando es un ion mononegativo? ¿Qué significa que sea menos? Que recibe un electrón. Entonces, si recibe ya no va a quedar 2p a la 5, sino 2p a la 6. Veamos. Entonces, la configuración siguiendo el diagrama de Moller. 1s a la 2, 2s a la 2 y 2p a la 6. Entonces, ¿cuántos electrones quedan? 2, 4 y 6, 10. Aquí recibió un electrón. La configuración de los iones de sodio y de flúor son iguales. ¿Por qué? Porque me va a quedar 1s2, 2s a la 2, 2p a la 6. Cuando esta configuración de ambos iones es igual, se dice que los iones son isoeléctricos. ¿Qué es un ion isoeléctrico? Son iones de diferentes elementos, porque vimos que uno es del flúor y el otro es del sodio. Uno es flúor y otro para el sodio. Son iones de diferentes elementos químicos que tienen igual número de electrones, pero diferente número de protones. Vamos a hacer otros ejemplos para que nos quede un poco más en firme. Formación de los iones Br negativo y Rb positivo. Entonces, hacemos la configuración del rubidio cuando es neutro y del bromo cuando es neutro. Aquí dividí la pantalla para que podamos comparar. El número atómico del rubidio es Z igual a 37. El bromo Z igual a 35. Cuando el átomo de rubidio es neutro, entonces hacemos la configuración electrónica respetando el orden del diagrama de Moller o diagonales. Escribimos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1. ¿Por qué coloco 1? Vamos a sumar. 2 y 2, 4 y 6, 10, 12, 6, 18, 20, 30, 36. Solo 1 para que me dé 37. El número atómico del rubidio. Bueno, ¿qué pasa?
Cuando él ya deja de ser neutro, se forma Rb positivo más 1, significa que cede un electrón. Entonces ya no va a quedar con 37, sino con 36. Veamos la configuración electrónica siguiendo el diagrama de Moller para el rubidio más 1. Quedaría 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Sumamos 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36. Ya desaparece el subnivel 5s1 porque ese electrón lo cedió. Por eso queda Rb positivo, fue un solo electrón. Veamos qué ocurre con el bromo, Z igual a 35, cuando es neutro. Entonces, respetando el orden del diagrama de Moller. Seguimos, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4d10, 4p5. ¿Por qué tengo que colocar p5? Sumemos 2 y 2, 4 y 6, 10, 12, 6, 18, 20, 30 y solo 5 para que me dé Z igual a 35. Que eso es cuando está neutro. ¿Qué pasa cuando se transforma en Br a la menos 1? Recibe un electrón. Entonces aquí ya no va a quedar 4p a la 5, sino 4p a la 6. Cuando se transforma en ion negativo de bromo. Veamos respetando el orden del diagrama de Moller. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Sumamos los exponentes. 2 y 2, 4 y 6, 10, 12, 18, 20 y 10, 30 y 6, 36. Observamos que ingresó un electrón acá. Por eso dice que recibió un electrón. Si nosotros comparamos la configuración o distribución electrónica del rubidio más con la del bromo menos, ¿qué podemos observar? Que es idéntica. Esto de este lado es igual a lo de este lado. Exactamente igual. Por eso decimos que esos son iones, se llaman iones reciben el nombre de iones isoeléctricos.